5. Contéstenme ahí por el chat para ver si estuvieron haciendo. Matías me dice que sí. Joaquín, vi y la práctica no toqué todavía. Bien, Luis Gonzalo, teoría sí. Bien, la práctica no todavía. Bien. Y el resto, Agustina, Vicente, Jonathan, capaz que me salto alguno, pero no práctica todavía. Bien. Entonces, vamos a hablar, digamos, en estos primeros minutos de cuáles son las partes importantes, digamos, de esta unidad, antes de ver algún tipo de ejercicio de problema. Entonces, vamos a activar la pizarra. Acá está. Bien. Ahí hay un comentario que yo todavía no lo leí. Con esto queda a un costado. Déjenme que me organice un poquito acá. Cuando pueda, si puede volver. Profe, entré tarde, a mí no me aparece el link. Bien. Si alguno de los chicos lo puede pasar, a ver, capaz que te puedo pasar de vuelta, porque lo tenía en el escritorio ese. Te paso el link. A ver. Ahí lo pasé, profe. Bien. Bien, entonces vamos a arrancar. Aquí estamos, ahí está. En esta unidad todos los problemas tratan de la parte magnética y de las fuerzas que aparecen sobre una partícula cargada y sobre un grupo de partículas cargadas, es decir, sobre una determinada corriente. La expresión de la fuerza, si yo tengo, por ejemplo, vamos a hacer un sistema de referencia, vamos a hacerlo bien grande, total, tenemos espacio acá. Si yo tengo una partícula, por ejemplo, y lo voy a dibujar a mano alzada, tengo una partícula con una carga Q que se mueve en una región donde existe una carga Q y una velocidad v. Esta velocidad v, si esto es x, esto es y, y esto es z, y está ubicado en una región donde existe un campo magnético, vamos a suponer que el campo magnético que existe en esta región es un campo magnético que tiene la dirección del eje de las Y, lo estoy mostrando acá, aparece sobre la partícula una fuerza que tiene la siguiente expresión: el valor de la carga de la partícula por la velocidad multiplicado vectorialmente por el campo magnético. Entonces, acuérdense que en este producto vectorial, que es lo que denota esta notación, acá vamos a trabajar con mucho en esta unidad, y en las que viene vamos a trabajar con mucho producto vectorial. La fuerza que actúa tiene la dirección perpendicular al plano que forman la velocidad con el campo magnético. Entonces, si la velocidad tiene la dirección del eje X y el campo magnético tiene dirección de la eje de las Y, la dirección de la fuerza que dijimos que es perpendicular sería la dirección del eje de la Z, esa que estoy dibujando ahí, y el sentido de la fuerza se lo saca con la regla de la mano derecha, poniendo en esta velocidad el dedo índice, en el campo magnético el dedo mayor, y el pulgar le va a dar la dirección de la fuerza. La fuerza en este caso da hacia
este lado. Esa es la dirección de la fuerza magnética. Y como consecuencia de esa fuerza, si a este dibujo yo lo miro desde arriba, este es el eje X y este es el eje Z. Yo estaba dibujando mi partícula acá, para allá va la velocidad, esto es X, esto es Z, acá está Y, perpendicular, esta es una partícula con carga positiva, y el campo magnético, perdón, me faltó dibujar el campo magnético. El campo magnético tiene dirección hacia ustedes. Yo estoy dibujando un solo vector, pero acuérdense, o sea, esto está en toda la región donde se está moviendo la partícula, existe campo magnético B. Entonces les decía que aparece una fuerza sobre la partícula. La fuerza tiene esta dirección para que se correspondan los dibujos. Esta es la dirección de la fuerza. Y como consecuencia de eso, la partícula realiza una trayectoria circular, de radio R mayúscula. Entonces, por ejemplo, en otro instante la partícula está por acá, con la misma velocidad, porque como les decía en el video, o sea, esta fuerza, al ser perpendicular a la velocidad, no hace aumentar su valor, solamente provoca un cambio en la dirección de la velocidad. Pero en cualquier punto de esa trayectoria, la fuerza magnética que está actuando es la fuerza centrípeta, es decir, que la carga por la velocidad de la partícula, por el campo magnético, estamos asumiendo que forma un ángulo de 90 grados acá, es igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre R. Puedo cancelar este con este y tengo que el radio de curvatura, ¿no es cierto?, es igual a m por b sobre q por b. Fíjense que este m por b, que también es un comentario que hago en el video, es la cantidad de movimiento de la partícula. No hay cambio en su energía cinética ni trabajo, exactamente. Marcelo dice ese comentario en el chat. No hay cambio en la energía cinética de la partícula, ni hay trabajo de esa fuerza magnética sobre la partícula, por esta cuestión de que esa fuerza siempre es proporcional, siempre es perpendicular, perdón, al desplazamiento. ¿Se usa esto en alguna situación? Sí. El poder desviar partículas con un campo magnético es lo que usan, por ejemplo, los aparatos aceleradores de partículas cuando tienen que tratar un tumor. El aparato tiene un cabezal, por ejemplo, por arriba de la camilla, que es el que tiene la función de desviar las partículas que salen, digamos, de un elemento que es radioactivo. O sea, tiene mucho uso, no es que es un juego de fórmula esto, digamos, sino que tiene mucho uso, sobre todo en aparatos que tengan que ver con el manejo de partículas para el tratamiento de tumores, digamos. Entonces, eso por un lado, o sea, saber de esta fuerza, digamos, que actúa sobre una partícula cargada. Si la partícula tiene carga negativa, se usa la barrera de la mano izquierda con el mismo convenio de signo. Y que lo otro importante es que para esta situación la partícula describe una trayectoria de radio R, que es la masa por la velocidad sobre la carga de la partícula por el campo magnético. Bueno, ustedes me van a decir, bueno, pero si la partícula es negativa, el radio es negativo, no. O sea, toman el módulo de esto porque el radio siempre es definido como positivo. ¿Estamos? ¿Me siguen hasta acá con eso? ¿Entendieron todo?
Los miro por el chat. Bien, me dice, sí, Joaquín, el grabador oficial del curso de Física 2. Este, bien, borro todos los dibujos. El otro, la otra situación, digamos, es la fuerza que actúa sobre un conductor que lleva corriente. A ver, sí, leo una pregunta acá. Sí, profe, para la fórmula de la fuerza, B se toma el módulo de Q. Mirá, para el valor de la fuerza, vos sí tomás el módulo de Q. Lo que vos donde te va a cambiar es en el sentido de la fuerza. En un caso si es positiva, va para un lado, y si la carga es negativa, esa fuerza con el mismo módulo va para el sentido contrario, digamos, ¿no? En ese dibujito que nosotros estábamos viendo, si la carga hubiese sido negativa, la fuerza magnética hubiese actuado para el lado de la Z negativa, no para el lado de la Z positiva, que era lo que yo había hecho. No sé si está claro. Le cambia el sentido al vector resultante, exacto. La otra expresión que nosotros con la que trabajamos en los problemas de esta unidad y en las de las que vienen, por eso es que se lo estoy remarcando, en las 6 van a volver a ver estos conceptos. La otra es si yo tengo, por ejemplo, un conductor que lleva una corriente I, si ese conductor está ubicado en una región donde existe un campo magnético, B. Si yo tengo un elemento de corriente I diferencial de L, lo voy a dibujar acá, lo voy a escribir acá, I diferencial de L, sobre ese elemento de corriente I diferencial de L actúa un diferencial de fuerza que es igual a I diferencial de L vector B. Otra vez usamos el producto vectorial. Cabe decir que el diferencial de fuerza, en este caso que actúa sobre este elemento de corriente, tiene esta dirección de acá. Si o sea, para sacar la fuerza total, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que empezar a sumar los diferenciales de fuerza que actúan sobre cada uno de estos elementos, elementos de corriente y diferencial de L. Un caso particular que nosotros usamos mucho es decir, bueno, si yo tengo un conductor rectilíneo de longitud L, por el que circula una corriente I, y está ubicado en una región donde existe un campo magnético uniforme, ¿qué pasa en esta situación especial? Entonces, vamos a suponer que este es un elemento de corriente, este es mi diferencial de L, el campo magnético está entrante, entonces está actuando un diferencial de fuerza hacia arriba, sobre este otro elemento que está acá, sobre este otro elemento I diferencial de L que está ahí, también actúa un diferencial de F que va hacia arriba. Entonces, para tener la fuerza total, el ángulo es el mismo, como dice acá Luis en este caso. Entonces, en esta situación de acá, como están comentando ahí, digamos, para sacar la fuerza total, yo voy a tener que integrar esta expresión, es decir, integro I diferencial de L vector B. La fuerza total en módulo, si yo fíjense que en todos los puntos de este alambre conductor recto, el ángulo que forma el elemento de corriente con el campo es el mismo, es de 90 grados, y el seno de 90 es 1, así que esto queda I diferencial de L vector B,
la corriente en todos los puntos y el campo magnético a lo largo de este conductor es constante, así que esto me queda I por B por la integral de diferencial de L. La integral de diferencial de L es sumar todos los diferenciales de L a lo largo de esta línea recta, que tengo como valor entonces I por B por la longitud del conductor. Lo que hay que saber acá, lo que tienen que tener en cuenta acá, es que la fuerza, en este caso, si nos ponemos a analizar, todos están apuntando para arriba, así que esta fuerza total está apuntando en esta dirección que estamos viendo ahí. Está yendo hacia arriba. En la unidad 6 van a ver, por ejemplo, que el campo magnético este, que está acá, es generado por otro conductor, que si lleva corriente en el mismo sentido que este, se genera una fuerza de tipo atractivo. Pero eso está comentado en la unidad 6. No sé si alguno vio los videos, no, yo no me fijé en YouTube, porque eso lo subí, ayer subí todos los videos y creo que me quedaron un par de problemas para realizarlos y subirlo al grupo hasta no pasar el parcial. No te duermas, Joaquín, llevala en paralelo, digo, ¿no? Maricel lo mismo, porque como les dije, no sé si a ustedes o era un compañero de otra comisión, me parece que era de IEM, nosotros tenemos que dar una bolilla, ¿cómo es? Un tema por semana. Más adelante, cuando veamos la unidad de óptica, que sería en la unidad 12, creo, se pone un poquito más liviano el estudio y la complejidad de los temas, digo, ¿no? Y ahí podemos aflojar un poquito más la máquina, digo, pero ahora tenemos que ir como cachetada de loco, digo, ¿no? Por eso es que yo estoy siempre en línea, digamos, tratando de estar siempre en línea para poder responder la duda a ustedes. ¿Se entiende entonces esto que estamos viendo acá? La fuerza que actúa sobre un conductor colocado en una región donde existe un campo magnético. Veamos ahora que esto está más o menos visto. Yo no sé si tengo acá el dibujito. Espérenme un cachito que me gustaría analizar ese problema que yo les mandé por la guía a ustedes, que yo no sé si lo vieron, si tuvieron tiempo de verlo, digo, al problema. Este no era. Este de acá. Ese problema. Ahí pasa que hay bastante hasta ahora. Sí. No se adelante tanto. Ojalá pudiera ir más lento, chicos, la verdad, pero bueno. Este problema es un problema que yo les mandé hoy. No sé si lo tuvieron tiempo de leer. Y con miedo lo vi de lejos. Y con miedo, profe, dice Luis. Bien. Fíjense. Este problema, ¿qué es lo que nos dice? Dice, una espira de 1 gramo de masa se encuentra suspendida entre el punto M y el punto P, como ilustra la figura. Este fue un problema de parcial y es como yo les decía, le dije en el grupo, fue un problema de parcial y es una situación de una práctica de laboratorio. La espira es colocada en una región donde existe un campo magnético uniforme, B igual a 0,2 Tesla, que es el que está dibujado acá, que está apuntando para abajo. Calcular, dice, la fuerza magnética que aparece sobre el segmento SR, sobre este segmento que está acá. Ese lo tienen que poder hacer en base a lo que vimos recién, porque fíjense, esto es un conductor con forma de U, digamos,
que lleva una determinada corriente, y tienen que calcular el campo magnético que se genera en este segmento de acá. Entonces, ese segmento de ahí, yo le voy a dibujar un puntito rojo, acá. Este punto de acá, digamos, es este punto que está acá. Y ustedes tienen que dar si hay fuerza y para dónde va la fuerza. Primero, vamos por parte. ¿Cuál es la expresión de la fuerza que actúa sobre ese segmento? Lo pueden poner en el chat si quieren. I por B por L, dice carga por el producto cruz de la velocidad del campo. Fíjate, Marcelo, que acá no tenés velocidad. O sea, acá vos lo que estás hablando no es de una partícula cargada, sino de una corriente. Que fue la segunda situación. Acuérdate que nosotros hablamos de fuerza sobre carga, habíamos dicho, cuando teníamos una sola partícula, era la fuerza, era igual a Q por B multiplicado por la velocidad. Y cuando tenés un conjunto de partículas, la fuerza es igual a I diferencial de L, vector B, y habíamos dicho que si el segmento era recto, es F igual a I por L, vector B. Si es un segmento colocado en una región donde existe un campo magnético constante. Marcelo, ¿me seguía hasta ahí? ¿Se fue Marcelo? Sí, más o menos me dice. Decime, abrir el micrófono, te abro el micrófono, Marcelo, y decime qué cosa no entendés y te la explico. Ahí te abrí. No, profe, solamente sí, voy entendiendo a medida que lo va explicando nomás. No tengo ni una duda concreta. Bien. Entonces, Marcelo o el que quiera, digo, ¿no? La fuerza esta que acá dijo Luis es correcta. La fuerza es I, que es la corriente, porque es el módulo de esto, ¿no es cierto? I por L por B sería el módulo de la fuerza. El tema es para dónde va la fuerza. Pongámosle a este dibujo un sistema de referencia para que ustedes puedan especificar esto es X, esto es Y, y la dirección perpendicular, o sea, la dirección del segmento PM, si ustedes quieren, o SR, tiene la dirección Z. Entonces, ¿cuál va a ser la dirección de esta fuerza? ¿Para dónde apunta? Perpendicular, esa de decir perpendicular al plano formado por B y por L es la más lógica, es la más coherente, por decir así, que ustedes tienen que pensar a la hora de elegir. Entonces, perpendicular dice a B y L. B está apuntando hacia abajo. Yo hago el dibujito acá, lo voy a hacer con color diferente para que... B está apuntando hacia abajo en este segmento, y L está perpendicular, está haciendo referencia a este L, ¿no? Es perpendicular al plano de la pantalla, por lo tanto,
esta sería la dirección de la fuerza. Ahora, ¿hacia dónde va la fuerza? Va hacia, si esto es X, si esto es X, va hacia las X positivas o va hacia las X negativas. Acá dice menos I, dice Matías. No sé qué dice el resto. O sea, la mano de ustedes tiene que parecerse, digamos, a una especie de revólver, si ustedes quieren. ¿Eh? O sea, a ver, yo voy a tratar de hacer del valor de la carga. No va a depender del valor de la carga, Marcelo, porque acá trabajamos con corrientes. ¿Eh? Toda la característica, si querés, de la carga está metida en la expresión de la corriente. No va a depender del valor de la carga porque vos no estás analizando una carga solita como es el caso de acá. Acá vos tenés una corriente que es un conjunto de cargas. De hecho, en la deducción de esta expresión, si ustedes vieron la teoría, se trabaja con un conjunto de cargas, digamos. Pero vos analizás, llegás a una expresión de la fuerza que actúa sobre la partícula, como analizando sobre la corriente, no sobre cada carga que forma esa corriente, digamos. No sé si me entendés. Sería menos K, la dirección, K es la dirección del eje de la Z. Queda K, claro, te queda un producto con el resultado de la dirección del eje de las X que yo les decía hoy. Si ustedes usan la regla de la mano derecha, ponen el dedo índice en la dirección de la corriente, el dedo mayor en la dirección del campo magnético, y como que le va a quedar la palma de la mano mirando hacia abajo, acá, cuando hagan eso, y ahí van a poder calcular la fuerza. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Ahí me ven, ¿no? Sí. Entonces, fíjense, imagínense que mi dedo este es el que está llevando la corriente, y el campo magnético está apuntando hacia abajo, entonces la fuerza magnética tiene esta dirección. ¿Se entiende eso? Haciendo la analogía con ese dibujito que estaba bidimensional, la corriente va hacia ustedes en ese dibujo, el campo magnético va hacia abajo y la dirección del pulgar le da la dirección de la fuerza magnética. Sobrevivió la camarita de su computadora. Vamos de vuelta a la pizarra. Ahí estamos. Vamos a cancelar. Ya. Entonces, le decía, si en este punto de acá, si en este punto de acá. Profe, le sí, consulto. Ahí sí, en ese punto ese que estamos viendo nosotros, justo el que usted marcó ahí, sí, ¿la decime. corriente es saliente de la pantalla? Claro, fíjate, porque Bueno. Este Yo punto venía S de entendiendo. acá está. Fíjate que la flechita esta de acá te indica el sentido de circulación de la corriente. En este caso, la corriente que está circulando es saliente. ¿Estamos? Bien, bien. Encima
sobrevivió la pantalla de ustedes, así que genial. No sé, nos saltó el antivirus. Bueno, entonces fíjense, le decía, el campo magnético va hacia abajo, el campo magnético está apuntando hacia abajo, tal cual muestra acá, digo, ¿no? Y la fuerza magnética va a estar apuntando para allá. Ya saben, por lo que dijeron recién, que la fuerza magnética era igual a I por L por B. Ese es el valor de F sub B, que es esta de acá, si ustedes quieren. ¿Estamos? ¿Entendieron todo esto que expliqué recién? Me dicen por el chat. Me dice Carlos, dice que sí, bueno, estamos. Bien. Entonces, ¿qué va a ver? Eso decía el primer punto. Calcular la fuerza magnética que aparece sobre el segmento SR, dibújela en el esquema adjunto, eso es lo que yo hice recién. Después dice, el punto B dice calcular el ángulo θ que se desviará si la corriente que circula por el conductor es de 300 mA y L es igual a 9 centímetros. Dice luego, la posición del centro de gravedad de la espira se encuentra a 2,2 tercios, digo, de la longitud de L de este lado, que es lo que está dibujado con la letra P. Este vector P que está acá es el peso de la partícula, ¿no es cierto? Entonces, de vuelta abro la cámara. Ahí estamos. Bien. De vuelta conmigo, digo, ¿no? Entonces, supónganse que esta es la sección del conductor que ustedes están viendo, ¿no es cierto? Que tiene forma de U. No tengo un pedazo de alambre acá, si no le mostraría. Pero se ve bien ahí, ¿no? Sí, se ve bien, la vieron. Entonces, si no actúa fuerza, si no hay circulación de corriente, digamos, por más que haya campo magnético, si no hay circulación de corriente en el conductor, esa espira, digamos, con forma de U queda así. La sección donde están anotados los 2 tercios de L. Acá estaría, digamos, el SR, el segmento SR, y acá vendría al otro lado de esa espira. Entonces, ustedes están viendo esto. Ahora, cuando aparece, cuando circula corriente, digo, ¿qué es lo que pasa? De este lado, la fuerza magnética tira para acá. Si yo suspendo la corriente de vuelta, esto vuelve a su posición inicial. Si activo de vuelta la circulación de la corriente, otra vez se vuelve a desviar un ángulo θ respecto de la horizontal. Bien. Entonces, en esta posición de acá, cuando está la fuerza magnética tirando para este lado. Este sistema, ¿cómo se encuentra? Vuelvo al video otra vez. A ver, al H. Y ahí está. ¿Cómo se encuentra? Fíjense, hago de vuelta el dibujito de la fuerza magnética acá. Tengo así, ¿no? Queda un minuto, profe. Menos de un minuto, dice ahora. Deberíamos tener en cuenta la condición de equilibrio. Exacto. Deben tener en cuenta la condición de equilibrio y ahora cuando reanudo la clase, vamos a ver a qué condición de equilibrio te hace referencia Matías. Hagamos el reinicio. Bueno, sigamos analizando este hermoso problema de parcial.
Entonces estábamos diciendo que sobre este segmento actúa la fuerza magnética Fb, donde Fb habíamos visto que era igual a la corriente por L por B. Y bien, y me había dicho uno de ustedes que tiene que aplicar la condición de equilibrio. Y yo le había preguntado qué tipo de equilibrio están haciendo referencia acá cuando dice la condición de equilibrio. Equilibrio estático seguramente, pero viste que vos tenés dos tipos de equilibrio, Luis. Uno que se relaciona con la traslación y el otro que se relaciona con la rotación. Porque esto no es una partícula, no es una partícula que solamente tiene equilibrio de traslación, digamos, y la sumatoria de fuerzas es igual a cero, como dice la segunda ley de Newton. Acá hay una cuestión de que esta barra tiene un determinado tamaño, no es un sistema puntual, digo, porque los sistemas puntuales no rotan. Es una barra con una determinada longitud, y fíjense, si ustedes me dicen acá que es el error que la mayoría de los estudiantes cometían en este problema, de igualar la fuerza magnética con el peso, por ejemplo. Y ustedes, si ven que el peso está actuando para abajo y que la fuerza magnética está actuando con un ángulo de 90 grados, un sistema así, digamos, un sistema puntual, donde actúen dos fuerzas de 90 grados, nunca va a estar en equilibrio. Siempre va a tener una resultante distinta de cero. Para que esté en equilibrio de traslación, las dos fuerzas tienen que apuntar para el mismo lado, digo, no tiene que estar en la misma dirección, mejor dicho, y apuntar en sentido opuesto. Pero ¿qué es de qué tipo de equilibrio estamos hablando acá? Acá Matías me dice el momento de torsión. Eso es correcto. En todo caso, si hablamos en términos de la rotación, vamos a decir que la sumatoria de los momentos es igual a cero. Yo no sé cómo ustedes escribieron momentos en Física 1, pero nosotros usábamos la letra griega tau, digamos, sumatoria de momentos de fuerza igual a cero. No, a ver. Me dice Marcelo, entonces veo la fuerza eléctrica. Acá no tenés fuerza eléctrica, Marcelo. Tenés solamente la fuerza magnética y la fuerza peso que están actuando. Entonces, para poder usar, no sé si te quedó claro, Marcelo, lo que te contesté, que me decís, entonces veo la fuerza eléctrica, yo no la veo, por eso te pregunto. Bueno, espero que me responda, que me pregunte, a ver, como que me diga porque no veo dónde encaja la fuerza eléctrica, esta que me está diciendo. Marcelo me levantó la mano y te pongo a iniciar audio, Marcelo, a ver. Te puse ahí, no, a ver. Hay que tener un problema con tu micrófono. Otra fue una sugerencia nomás, ya que la fuerza peso y la otra estaban a 90 grados, no hay proyección de una en otra, por ende, por ahí venía la solución con otra fuerza, como la eléctrica, por ejemplo. Claro, pero no. Vos tenés esa fuerza eléctrica, acordate que vos tenés para el caso de cargas puntuales. Claro, sí fue una sugerencia nomás, profe, sí. Para ver una solución sería, ya que estaban a 90 grados y ninguna tenía proyección en la otra y necesito frenar, sería, por ejemplo, necesito frenar o el peso o la del campo magnético, no se me ocurría otra fuerza que esté ahí.
Acordate que en todo caso vos podés hablar en términos de algún tipo de tensión en esta barra, como cuando hablás de la tensión de una cuerda que te mantiene en Claro, equilibrio el sistema, pero no una fuerza eléctrica. No una fuerza eléctrica porque vos no estás considerando cargas estáticas acá como para que pueda hacer referencia a una fuerza eléctrica. ¿eh? Entonces, estamos. Entonces, claro, dice, cuando está en reposo, la fuerza peso no la hace rotar porque su componente horizontal es cero. Claro, cuando no existe esta fuerza magnética porque no circula corriente, esta barra que está acá va hasta acá y se queda, como le mostraba hoy yo con la virome. No hay ningún tipo de rotación y ni siquiera el peso, cuando vos tenés acá, cuando esta barra llega hasta acá, digamos, ¿no es cierto? Este peso no causa ningún tipo de momento porque está justamente pasando por encima del centro de rotación. Acuérdense que una fuerza no causa rotación cuando la recta de acción de esa fuerza pasa por el punto respecto del cual nosotros estamos calculando el momento. En la medida, dice Luis, en la medida que la fuerza magnética empieza a estar, la espira rota y se va frenando con la componente horizontal del peso. Con la componente no horizontal del peso, porque el peso, fíjate que en ningún momento tiene componente horizontal, siempre apunta hacia abajo. Acá para poder resolver esto, yo lo primero que necesito es saber si esta ecuación ustedes la vieron alguna vez, digo, ¿no? La sumatoria de momento igual a cero. Eso lo vieron en física 1. Bien, entonces, lo que, fíjense, si yo, vamos a recordar que era el momento de una fuerza, entonces todos tenemos un lenguaje común. Si yo tengo, por ejemplo, una fuerza F y un punto P, la definición más escolar, por decir así, que nosotros sabemos del momento de una fuerza, el momento de una fuerza, en este caso de F respecto a este punto P, es decir, que es igual a fuerza por distancia, donde la distancia es este segmento de ahí. Esta es la distancia D a la que yo estoy haciendo referencia, y este es un ángulo de 90 grados. Este es el punto respecto del cual yo estoy calculando el momento. Una definición un poco más elegante, digamos decir, bueno, hay un vector posición R que yo defino del punto donde yo estoy calculando el momento al punto de aplicación de la fuerza F. Entonces, fíjense, si este ángulo que está acá es θ, que es el mismo ángulo que está acá, yo puedo escribir, o puedo decir que D es igual a R por el seno del ángulo θ. Entonces, esto va a ser igual a F por R por el seno del ángulo θ. Entonces, fíjense, el módulo de una por el módulo de la otra por el producto, por el seno del ángulo que forman los dos, es decir que el momento, digamos, es el resultado del producto vectorial de R con F, por ejemplo. Esa es la definición hermosa, digamos, con algo de vectores que ustedes aprendieron en Física 1. O sea, es un vector que tiene, un pseudo vector en realidad, que tiene la dirección de plano perpendicular a R y a F para esto que estamos viendo acá nosotros. Ahora, fíjense, si usamos lo mismo, la misma idea, acá, podemos escribir lo siguiente. Yo voy a borrar un poquito esto. Estoy sacudiendo el borrador porque si no junta tiza. Entonces, fíjense, tengo de esta fuerza FB, tengo
que esta es la recta de acción, ¿no es cierto? Y esta es la distancia de la recta de acción al punto M. Quiere decir que el momento de la fuerza magnética es igual al valor de la fuerza magnética por esta distancia que yo voy a llamar L minúscula, por L minúscula. Pero L minúscula, fíjense, acá está el ángulo θ, ese L minúscula sería el L mayúscula multiplicado por el coseno de θ. Del mismo modo, digamos, para el caso del peso, esta va a ser la recta de acción del peso, y esta va a ser la distancia d. Entonces, el momento del peso va a ser igual al valor del peso por la distancia d. Esta distancia d que está acá es la longitud de este segmento, de acá, multiplicado por el seno del ángulo θ, que es este. Es decir, esto va a ser P por esta longitud, que es 2/3 de L, por el seno de θ. De esta igualdad acá, porque fíjense, el peso, si no existiera la fuerza magnética, haría girar la barra en sentido horario. Si no existiese el peso de la barra, esta barra giraría por acción de la fuerza magnética en sentido antihorario. O sea, los dos momentos de las fuerzas son iguales y opuestos y se terminan cancelando entre sí. Quiere decir que el momento de esta es igual al momento de esta. A ver, ¿eso me entendieron lo que dije? Porque eso es lo que está diciendo esta condición de acá. Jonathan me dice que sí. Hoy somos 19. Luis me dice que sí. Chicos, pregunten, abran el micrófono y pregunten lo que no entiendan. Está bien que estamos en la virtualidad, pero en la virtualidad también se puede ir de vuelta. Sí, Freddy, no hay problema. Freddy, ¿podés abrir el micrófono? Estamos. Freddy, ¿qué parte del desarrollo no te quedó claro? Porque yo, por ahí capaz que ustedes no se acuerdan de lo que es momento de fuerza. Eso, la parte de momento de fuerza, ¿eso lo entendés? Sí, esa parte sí. Bien, sí, bien. Entonces, repitamos esta... Sí, lo que no me quedó muy claro son los valores donde salieron. Bien. Fíjate que para el primero, o sea, el momento de esta fuerza de FB, digamos, como habíamos visto hoy, es el valor de la fuerza por esta distancia de acá. A vos lo que te pide el problema, y por eso es que dejo, es el ángulo θ. O sea, en alguna parte de las ecuaciones con las que vos vas a trabajar o de tu desarrollo, tiene que estar metido el θ, porque a eso es lo que vos querés despejar. Entonces, si yo dejo FB por L y P por D, no tengo el ángulo θ, no puedo hacer nada, tengo que dejar expresado en función de la geometría del problema que yo tengo. Entonces, esta distancia L de acá es la proyección de la longitud, esta L mayúscula, en la dirección vertical. Por eso si yo, es la tangente, claro, la tangente a la menos 1, a eso vamos a llegar, sí, a eso vamos a llegar. Entonces, fíjense, le sigo explicando a Freddy. Entonces,
Este L minúscula es el L mayúscula multiplicado por el coseno del ángulo θ, es la proyección de L en esta dirección. El peso no actúa en esta parte de acá, no actúa sobre S, actúa a 2/3 de la longitud de la barra. Entonces, el caso del peso es el valor del peso multiplicado por esta distancia D. Fíjate que esa distancia D es los 2/3 de L multiplicado por el seno de este ángulo, porque es este segmento de acá, que es lo mismo que este segmento de acá. Entonces, 2/3 de L multiplicado por el seno de este ángulo te da este segmento de acá, que es el que nosotros estamos llamando D. Ahora, les decía, si no existiese la fuerza magnética y actuase solamente el peso, esta barra giraría en este sentido. Si no existiese el peso y solamente existiese la fuerza magnética, la barra giraría en ese sentido. Cuando actúan las dos, la barra está en equilibrio y el momento de fuerza de una es igual al momento de fuerza de la otra. Por eso que se terminan anulando. Era como yo les decía hoy cuando jugaba con la virome, cuando yo sacaba la virome de la posición de equilibrio, el momento de la fuerza que yo estaba aplicando se equilibraba con el peso. Si yo soltaba la virome, volvía a quedar vertical. No sé si ahí te quedó claro, Freddy. Contestame por el chat o con el micrófono, como quieras. Bien. Entonces, igualo estas dos, es decir, FB, la fuerza magnética, por L, por el coseno de θ, es igual al peso por 2/3 de L por el seno de θ. De acá pueden cancelar esta L con esta L, y puedo pasar este coseno del otro lado, de manera que yo voy a tener seno de θ sobre coseno de θ es igual a la fuerza magnética por 3 sobre 2 veces P. A ver si hice bien mi cuentita. Sí, está bien hecha. Y la fuerza magnética, esto que está acá, el seno sobre el coseno de θ, es la tangente de θ. La fuerza magnética habíamos dicho que era I por L por B por 3 dividido 2 veces la masa del alambre por el valor de la aceleración de la gravedad. Esto es I, no es 3, 1, es I. Entonces fíjense que, y eso era una de las cosas que se hacía en la experiencia de laboratorio. Uno, para esta experiencia, hacía una configuración parecida y ponía el campo de un imán, y la idea de la experiencia era medir el campo magnético que está actuando sobre este segmento de la barrita de longitud L, el segmento SR. Entonces, ¿qué era lo que hacían los chicos? Hacían correr una corriente en esta configuración que está acá. Había un semicírculo colocado donde ustedes podían leer el ángulo al que se desviaba la barra. El peso de la barra se pesaba se lo sacaba conociendo la densidad, se podía sacar el peso de este segmento, la longitud de L se la medía con una regla, la corriente se medía con un amperímetro, y de ahí, conociendo el ángulo θ, sacaban el valor del campo magnético. Esa era una de las experiencias que se hacen en laboratorio, y en realidad
nosotros este tipo de problemas nos lo damos como ejercicio práctico, porque lo ven en la clase de laboratorio. Y estaba en un parcial porque el parcial que tomamos nosotros en ese momento cuando dimos este problema era un parcial que incluía la parte de laboratorio, la parte de problema y la parte de teoría. Por eso está este problema que es de laboratorio. ¿Preguntas con este ejercicio? ¿Se entiende? ¿Entendió? Bien. Sí, la tangente del ángulo es igual a todo eso. Joaquín pregunta ahí si la tangente, o sea, tangente de tita es igual a 3i por L por B sobre 2m por G. Por eso le decía, en el laboratorio vos medí el ángulo leído del semicírculo ese que yo te dibujé ahí en el esquemita, el semicírculo este que está acá. Y los otros valores, la corriente la saqué con un amperímetro, la longitud de la barra la medí con una regla, el campo magnético era tu incógnita, y la masa de este segmento vos la sacás, digamos, en base, perdón, la masa de esta barrita pesada en una balanza, la masa de la barrita pesada en una balanza. Porque, a ver, díganme si sobre este segmento de acá y sobre este otro segmento actúa fuerza magnética. ¿Me entendieron la pregunta, no? Porque el problema es calcular acá. Y yo les pregunto a ustedes si sobre el segmento PR o sobre el segmento MS actúa fuerza magnética. Van en la misma dirección, dice Marcelo. ¿Para dónde? Fíjate que hoy nosotros hablamos de una dirección. Son opuestas las fuerzas, claro. Carlos ahí dice son opuestas las fuerzas. Actúan fuerzas, pero son opuestas. O sea, sobre este lado actúa una fuerza para allá y sobre este lado actúa una fuerza para este lado. Esa fuerza no causa ningún efecto mecánico sobre esta varilla, digo, ¿no? La única que causa efecto mecánico de rotación es la fuerza esta que está acá. Pero sobre este segmento y sobre este segmento están actuando también fuerzas. La fuerza les decía, sin querer, cancelé el micrófono. Las fuerzas actúan en la misma dirección, pero en sentido contrario, y se terminan anulando entre sí, como dice Franco acá en el chat. Bien. ¿Alguna otra pregunta? De este ejercicio no, dice. A ver. Bueno, vayamos entonces a ver algo de la guía. Esperen un poquito. Esperen un cachito. De la guía esta de trabajos de problema que estamos haciendo. A ver, acá, esta. A ver, entonces, así estamos. De este ejercicio no, entonces ahí estamos desperdiciando material y agregamos masa. Conviene que sean cortos esos brazos para hacer girar la espira. Claro, en la medida que sea más corto los brazos de la espira, va a ser mayor el ángulo de desviación
Porque fíjate en esta ecuación de acá. Fíjate en esta ecuación de acá, en la medida que este disminuya, que m disminuya, la tangente de θ va a aumentar y lo que quiere decir que el ángulo también va a aumentar. Entonces va a poder lograr una mayor desviación de la brújula. Está perfecto el análisis, digamos, ¿no es cierto? Bien. Vayamos entonces con la guía. Vamos a borrar todo primero. Con la guía esta de acá. Con los problemas de la guía. De eso no vieron ninguno todavía, me dicen, ¿no? O vieron algunos los problemas. En realidad yo ni me fijé en YouTube si la cantidad de visualizaciones, porque yo ninguno. Bueno, hagamos una cosa, hagamos una cosa. Vayamos viendo los problemas y vemos a ver qué grado de complejidad hay en cada uno de ellos, para ver si los pueden plantear o no. Voy a correr un poquito la pantalla del chat para poder tener más espacio. Ahí está. El primer problema dice, si una partícula con carga positiva de velocidad v ingresa en un campo de inducción magnética uniforme v perpendicular a la velocidad, describir el tipo de trayectoria que realiza y calcular cómo caracterizar dicha trayectoria. Bueno, eso es con lo que nosotros abrimos la clase de hoy, digamos, cuando calculamos la fuerza sobre una partícula. Es necesario que hagamos detallado planteemos en detalle este problema. Me dicen por el chat. No, dice Franco Bernachea, no, dice Guarnier. Entonces vayamos, este es un problema para calentar los motores. Vayamos al otro. Bien. Dice, fíjense, un electrón que se mueve a lo largo del eje X perpendicularmente a un campo magnético experimenta una desviación magnética en la dirección del eje L, de la Y, dice, ¿no? ¿Cuál es la dirección y sentido del campo magnético en esta región? Vamos a poner un poquito más abajo, más arriba de esto. Ahí está. Vamos a hacer un dibujo del problema. Dice, entonces, este representa mi eje de las X, y acá hay un electrón moviéndose en esta dirección. Esta es la dirección de la velocidad. Perpendicularmente a un campo magnético, y dice, entonces vamos a poner, lo otro que tenemos que poner es un sistema de referencia. Esto es X, esto es Y, y esta dirección va a ser la de la Z, tratando de hacer el dibujo en 3D. Dice, particularmente un campo magnético, experimenta una desviación magnética en la dirección del eje de la Y. Entonces, vamos a suponer que esa desviación magnética sería que esta es la fuerza. ¿Cuál es la dirección y sentido del campo magnético en esta región? La dirección del campo magnético, si ustedes saben que la fuerza es igual a Q por V, vector V, Q por velocidad, vector campo, ustedes saben que cada uno de estos, si estos dos están ubicados en los ejes de un sistema cartesiano, este otro ocupa el eje restante. Entonces, acá, ¿qué es lo que pide? Calcular la dirección del campo magnético. La dirección del campo magnético es esta. Pero tenemos dos sentidos posibles. O el campo magnético va para allá, hacia la Z negativa,
O el campo magnético viene para este lado en dirección de las Z positivas. Entonces, ¿cómo hago para saber? Tengo que usar la regla de la mano izquierda. Poner acá, en este, el pulgar. En este va el dedo índice. Y el dedo mayor le va a decir, claro, ahí depende de la carga porque es un electrón. Usa la regla de la mano izquierda. Y el dedo mayor le va a decir para dónde va la partícula. En mi caso, por lo menos con mi mano, con este modelo de mano 65, me dice que la fuerza magnética va hacia la Z positiva. Vengo con 5 dedos y un pulgar. Me dice que la dirección de la fuerza perdón, a ver, del campo magnético, digo, yo puse fuerza y en realidad es campo. La dirección del campo magnético es de la Z positiva. No sé si a ustedes les salió lo mismo, me dicen por el chat si les dio la fuerza para el mismo lado. Del campo magnético para el mismo lado, digo, perdón. Bien, sí. Por eso, en general, Joaquín, cuando vos tenés un producto vectorial A por B de dos vectores que vos sabés que esto te da un resultado C, digamos, para cualquier caso, digamos, salvo en este, pero para cualquier caso vos usás la regla de la mano derecha. Entonces, suponete que este es tu pulgar de la mano, el dedo índice, lleva la dirección del primer vector del producto vectorial. Este otro dedo, digamos, lleva la, qué fea mi mano, pero bueno, trata de ser una mano eso, lleva la dirección del vector B, y el vector, un globo, parece inflama un guante, parece, bueno, y el, ¿cómo es? Y el pulgar le da la dirección del producto que da los dos, a menos que tenga los dedos luxados, digo, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, si ustedes siempre saben que el dedo índice va con el primero de los vectores del producto, con el segundo de los vectores va el dedo mayor y el pulgar le da el resultado, sacan cualquiera de las operaciones que nosotros estamos viendo. Ya en la unidad 6, cuando lean ley de Biot y Savart, ahí otra vez van a tener que usar la regla a la mano derecha. ¿Sí? ¿Y sabés qué es lo más cómico, Federico? Cuando llega el momento del parcial presencial, digamos, y ustedes están haciendo el parcial y en algún momento dejan la virome y empiezan a usar todo la mano así, digamos, y se ponen a pensar y a jugar así con la mano, eso es para sacarle una foto, porque hay momentos que están todos con la mano levantada del pupitre, digamos, tratando de ver para dónde va el dichoso vector del producto vectorial. Entonces, les decía, fíjense y una cosa que yo comento en el video, acá, es una cosa que yo comento en el video, es que este tema, un problema de esto, tiene múltiples interpretaciones, digamos, porque también yo podía ver, como el problema me habla de direcciones y no me dice sentido, digamos, yo podía haber pensado o podía haber interpretado el problema que la partícula de carga negativa va para allá. Tanto esta situación que está acá, como esta situación, esta y esta, en los dos casos la partícula se está moviendo en la dirección del
del eje de las X. Y el enunciado también dice que la fuerza actúa en la dirección del eje de las Y, así que en este mismo problema yo podía haber calculado o haber interpretado que esta fuerza iba para abajo, o en este caso que la fuerza iba para abajo y iba también corresponder con la interpretación del problema. O sea, este problema tiene dos soluciones posibles para cuatro interpretaciones diferentes. Porque este puede ser que la partícula vaya a la X positiva, la fuerza en la dirección Y positiva o Y negativa, ahí tienen dos situaciones, y en este la partícula va para el lado de la X negativa, con la fuerza en la dirección positiva de la Y, esa es la tercera, o con la fuerza en la dirección negativa de la Y. Y son los dos resultados posibles. O siempre va a estar en el eje de la Z, pero dos situaciones va a dar para un lado y las otras dos van a dar para el otro. ¿Se entiende esto que estoy comentando? Bien. Vayamos a borrar todos los dibujos. Vayamos al próximo problema. Quedan 2 minutos. Bueno, hagamos lo siguiente, comencemos una nueva reunión. Corto acá y comienzo una nueva reunión. Bueno, sigamos con el problema este. A ver, esto ya, ese de los versores, a mí me resulta más fácil que el de la mano. Soy zurdo, con una tablita ya rápido sabe esa dirección. Sí, cada uno, Marcelo, cada uno lo maneja o lo resuelve de la forma que mejor le salga, ¿no? Yo le muestro una forma y después cada uno elige cuál es la forma para sacar, digamos, el resultado. Eso es, siempre en todos los problemas vieron que hay varias formas de plantearlo, digo, ¿no? Vamos con el problema este. Dice una partícula alfa que es un átomo de helio doblemente ionizado, o sea, es un átomo que tiene 2 veces la carga del electrón, pero con valor positivo. Perdió 2 electrones, significa así que se quedó con exceso de 2 cargas positivas. Se mueve hacia el norte con una velocidad de 3,8 por día a la tanto metros sobre segundo, en una región donde el campo magnético es de 1 Tesla y está apuntando horizontalmente hacia el este. ¿Cuál es la magnitud y la dirección de la fuerza magnética sobre esta partícula alfa? Tiene el dato de la velocidad, el dato del campo y tiene que calcular la fuerza. Este es facilongo, digo. Pasamos al siguiente. Esto cancel. Vamos al siguiente. Dice, el campo magnético sobre cierta región está dado por por B igual a 4I menos 11J, Tesla. Un electrón se mueve en el campo con una velocidad V igual a 2I más 3J menos 7K en metros por segundo. Escriba en notación vectorial cuál sería la fuerza ejercida sobre el electrón por el campo magnético. Bueno, acá en este ejercicio tienen que aplicar la definición de fuerza magnética, digo, ¿no? Pero en forma vectorial. Es decir, ustedes saben que la fuerza es igual a Q por el producto vectorial de V de velocidad con V de campo magnético. Entonces, ¿qué hacen primero? Calculan el producto vectorial de la velocidad por el campo. Esto es IJK. En el caso de la velocidad tienen menos 2, 3, menos 7, y en el caso del campo magnético tienen 4, menos 11 y 0. Esto le va a dar, en notación vectorial, este producto, luego tienen que multiplicar por la carga del electrón
a cada uno de los términos, a cada una de las componentes de los vectores, del vector, digo, perdón, y le va a dar la fuerza resultante. En el video, yo les puse cómo se hacen las cuentitas con la calculadora, con la Casio FX991 ES, pero recuerden también de que hay otros modelos de calculadora que se pueden craquear, digamos, para poder hacer las cuentas. Así que eso, el día del examen parcial, ustedes van a poder tener inclusive algún programa de matemática para poder hacer la cuenta si tienen un ejercicio de este tipo, digo, ¿no? ¿Me escucharon todo lo que dije? Contesten ahí por el chat. Bien. ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Mm? Saben calcular el producto vectorial de los vectores, así que en función de sus componentes, ¿no? Bien. Vayamos al siguiente ejercicio entonces. Vamos a borrar toda la pantalla. Fíjense, este es otro problema. Este es otro problema que dice, en un cierto lugar, a ver, ahí está. En un cierto lugar estático de la Tierra está dirigido hacia el sur y tiene una magnitud de 0,5 por 10 a la menos 4 Tesla. Un protón se mueve horizontalmente hacia el oeste con una velocidad de ¿cuál es la magnitud y dirección y sentido de la fuerza magnética ejercida por el campo sobre la carga? O sea, esa primera parte, esto está aplicado en el video, aplican esta para saber la fuerza. ¿Cuál es el radio del arco circular seguido por el protón? Acuérdense que el radio era igual a la masa por la velocidad sobre la carga por el valor del campo magnético. Y listo, no es que tienen mucha otra cosa que calcular en el problema. Acuérdense siempre, lo más complejo, digamos, de esto es el tema de saber o entender en el producto vectorial las direcciones de los vectores. Eso es lo más complejo en los problemas estos. Sigamos con el siguiente problema. Perdón, ¿preguntas de este problema? Me dicen sí, no, si está todo bien. Seguimos con el siguiente. En la fórmula, la Q lleva al signo. En esta de acá, en la del radio de curvatura, no. En esta, si vas a hacer el producto vectorial de los vectores, así como en el problema anterior, sí lleva el menos. Viste que en el problema anterior vos tenías la velocidad, el campo anotado como vector, y creo que decía que era un electrón. Bueno, en esa fórmula, cuando vos vas a trabajar con las componentes de los vectores, cuando vas a trabajar con las componentes de los vectores, el Q lleva signo, porque el Q, el valor de la carga, si la fuerza es negativa, perdón, el valor de la carga, si es negativa, te invierte las componentes de la fuerza. Pero para este del radio, como yo les había dicho hoy, acá si es un electrón, nos va el signo negativo porque no tiene sentido que vos tengas el radio de una circunferencia como menos tantos metros. Acá tú lo tomás como positivo, porque sea un caso o el otro, la fuerza, acordate que esta se deduce de igualar la fuerza centrípeta con la fuerza centrífuga. ¿Estamos? Bien. Pasemos al otro problema.
Fíjense, en este problema, dice, le da una carga positiva, le da la velocidad como vector, y dice que esa partícula que se mueve con esa velocidad se mueve en una región donde actúa tanto un campo magnético como un campo eléctrico. Y dice, calcule la fuerza total sobre la carga de movimiento en notación vectorial. Si V dice igual a 2I, no sé por qué no salió seguramente esto era el sombrerito del vector como tienen las otras, no salió. La fuerza de Lorentz, exacto. Le da el campo magnético expresado como vector y el campo eléctrico expresado como vector. Entonces, para sacar la fuerza total, va a ser igual a la suma de la fuerza eléctrica más la suma de la fuerza magnética. Esta es igual a Q por E. Por eso pongo E vector, para que sepan que es Q, el valor de la carga, con su signo, multiplicado por el valor del campo. Hoy uno de ustedes había preguntado cuándo usar los signos de la carga cuando van a trabajar con vectores, de manera vectorial. Si van a trabajar con los módulos, no, o si van a sacar algún parámetro, no, digamos, pero si van a trabajar con vectores, sí tiene que ir el signo en la carga. Más Q por la velocidad multiplicado por el campo magnético. De acá se puede sacar factor común de E más de velocidad multiplicado por el campo magnético. Este problema, digamos, está explicado también cómo hacerlo con la calculadora, cómo trabajar con vectores con la calculadora. Y la verdad que ustedes van a ver el video, la duración del video es súper corta, creo que dura algo así como 3 minutos, que son los minutos que yo más tardo en mostrarle cómo se hacen las cuentas en la máquina que en sacar el resultado de manera manual. ¿Alguna pregunta con este problema? Sí. Ese va para el parcial. Sí, está dentro de los ejercicios que podría ir para hacerlo en un parcial. Yo les decía el tema ustedes si quieren lo hacen a mano. Si les toca a uno en el parcial donde tienen múltiples respuestas de este ejercicio, ponen todos los numeritos, digamos, y después lo ponen, lo hice con la calculadora y ponen el resultado, lo hice con tal programa y ponen el resultado y a otra cosa. No le veo complejidad, digamos, ¿cierto? Y eso es lo que después ustedes van a tener que mandar una imagen de la hoja sobre la que hicieron los cálculos. Lo que hayan hecho por ahí en la computadora o en la calculadora, no es que importa mucho, digo, ¿no? Estamos, porque es meter datos. Así que tengan cuidado nomás cuando cargan de revisar lo que cargaron. Sigamos. Si no hay preguntas, sigo con el siguiente ejercicio. Mucha cabeza tenés dos. Vamos con el otro. Bien, y acá está el espectrómetro de masa. Hermoso aparato. Fíjense en este problema, qué es lo que dice. Dice, considera el espectrómetro de masa que se muestra esquemáticamente en la figura siguiente. El campo eléctrico entre las placas del selector de velocidades es de 950 volt por metro, y el campo magnético, tanto en el selector de velocidades como en la cámara de desviación, es de 0,93 Tesla. Calcula el radio de la trayectoria en el sistema para un ion simplemente cargado con una masa de 2,18 por 10 a la menos 26 kilogramos.
Bien, estoy buscando dónde ponerla acá. Bien, entonces, por ahí en el chat habían uno de ustedes, en realidad no me acuerdo si eran ustedes o eran los de Electro, habían preguntado por la unidad del campo eléctrico, en voltio por metro, cuando el campo era newton sobre coulombio. Pero fíjense que es lo mismo, porque voltio por metro, si ustedes recuerdan, el voltio era joule sobre coulombio, cantidad de energía por unidad de carga, así que esto sería joule sobre coulombio por metro. Y el joule era igual a newton por metro, eso era joule sobre coulombio por metro. Saco metro con metro y me queda newton sobre coulombio, que era la unidad de campo magnético. Entonces, lo mismo, expresarlo en voltio por metro a newton sobre coulombio. No así si esto está en voltios sobre centímetros. Presten atención a todas las unidades cuando vayan haciendo los cálculos. Para pasarlo, si es voltio por centímetro, tienen que poner la equivalencia entre centímetro y metro. Van a tener que poner 0,01 metro y ahí les va a quedar el resultado después cuando hagan la cuentita. Bien. Entonces, acuérdense, en este problema, ¿qué es lo que me da? Me da el valor del campo eléctrico, este es el valor del campo eléctrico, y el campo magnético, que vale lo mismo en cualquiera de las dos, en la cámara de desviación o en el selector de velocidades. Calcule el radio de la trayectoria en el sistema simplemente cargado con esta masa. Entonces, ¿cuál es la velocidad a la que pasan las partículas? La velocidad es la que es equivalente al cociente del campo eléctrico sobre el campo magnético. Luego, el radio de curvatura, acuérdense que era igual a la masa por la velocidad de la partícula sobre el valor de la carga por el campo magnético. Es decir, acá es masa por la velocidad de la partícula, que es E, digamos, sobre B, que con este otro B de acá me queda como B al cuadrado. Y la carga de la partícula, si dice, a ver, ion simplemente cargado, significa que tiene una carga positiva de 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios. ¿Estamos? No es complejo para nada el problema, ¿no? Bien. ¿Está entendido este problema? ¿Por qué era B cuadrado? Porque fíjate, mirá, esta de acá, yo la reemplazo acá. Y fíjate que yo ya tenía un B, que ahora lo multiplico por este B de acá. ¿Entendés? Entonces te queda el B que tenía por el B del campo de la velocidad, entonces me queda elevado al cuadrado. Eso solamente porque estos dos campos, B y B0, de acuerdo a lo que dice el dibujito, son los mismos. Por eso podés poner eso de ahí. ¿Estamos, Joaquín? ¿Está claro? Bien. Pasamos al siguiente problema. Vamos a borrar todo. Vamos al siguiente problema. Dice, un alambre lleva una corriente estacionaria de 2,4 amperes. Un tramo recto del alambre a lo largo del eje X con longitud de 0,75 se encuentra dentro de un campo magnético B. Hacemos el dibujito del problema a medida que lo vamos escribiendo.
Entonces un alambre a lo largo del eje X, dice, este es el eje X, y este es el alambre de acá, que tiene una longitud L igual a 0,75 metros. Y lleva una corriente estacionaria, la vamos a hacer para aquel lado de la corriente. Esa corriente es de 2,4 amperes. Se encuentra en una región de un campo magnético uniforme V que tiene la dirección del eje de la Z. O sea, si a esto yo le agrego un sistema de referencia, ahí por ejemplo, y acá, esto es X, esto que está Y y esto que está acá es Z, tienen un campo magnético uniforme, dice, que tiene esta dirección. Tiene esa dirección el campo magnético uniforme. Entonces, si la corriente fluye en la dirección de la eje positiva, estaba bien la interpretación que yo le di, ¿cuál es la fuerza magnética sobre el tramo del alambre? La fuerza magnética es muy fácil, digamos. La fuerza magnética es I por L vector B. Como ustedes ven acá, la longitud del alambre, que sería esta, forma un ángulo de 90 grados con el eje de 90 grados con el campo magnético. Entonces, aplican la regla de la mano derecha, ponen el dedo índice en la dirección de circulación de la corriente, el dedo mayor en la dirección del campo magnético, y como dice acá Luis y Marcelo, la fuerza magnética va a apuntar en la dirección de las X, en la dirección de las Y negativas, ¿no? Este es el valor de esta fuerza magnética. Ustedes saben también que como forman 90 grados, esto va a ser I por L por B, el módulo de F. ¿Estamos? ¿Se entiende eso? Luis dice que sí. Marcelo, entiendo que lo haya entendido también. El resto, ¿cuánto estamos en clase hoy? Tengo 17 alumnos, linda matrícula hoy. Para los pocos que andábamos teniendo, bien. Fantástico, fantástico, fantástico. Vamos a rotar los dibujos, vayamos al siguiente problema. Bien, este de acá, por ejemplo. Dice una espira rectangular cuyas dimensiones son 10 por 20 centímetros, está suspendida por una cuerda y la parte horizontal inferior de la espira está inmersa en un campo magnético confinado en una región circular. Es decir, acá adentro solamente existe campo magnético. Si una corriente de 3 amperes se mantiene en la espira en la dirección mostrada, ¿cuál es la dirección y la magnitud del campo magnético requerido para producir una tensión de 4 por 10 a la menos 2 newton en la cuerda que lo soporta? Desprecie la masa de la espira, dice. Bueno. Entonces la corriente está circulando en este sentido. En este sentido, de acá para allá. De acá para allá. A ver. Para allá está actuando la circulación de la corriente. Y la tensión, acuérdense que la tensión en la cuerda va a ir para arriba, por lo tanto, la fuerza magnética que actúa sobre este conductor tiene que ir hacia abajo.
Vamos a ponerle un rótulo a cada uno para que se entienda mejor. Entonces, esta es la tensión T, esta es la fuerza magnética, F sub B, y este es el I por L, si ustedes quieren. Entonces, ¿cuál tiene que ser la dirección del campo para que el pulgar esté apuntando para abajo, digo, ¿no? O sea, esto va en el dedo índice, este va en el dedo pulgar, porque ustedes saben que la fuerza es I, L, vector B. Entonces, primero, ¿para dónde tiene que estar apuntando el campo magnético? Para adentro, bien, 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 bien. Entonces, el B es entrante, y si saben que la fuerza es igual a I por L por B en módulo, de acá despejan cuánto vale el campo magnético. Bien, no hay problema, Marcelo, no hay problema. Cualquiera que labure, ustedes ya saben, ya todos saben, ya que me pueden mandar mensaje. Eso nomás por ahí les pido que cuando tengan dudas, los mensajes los manden al grupo. Ya pasó en el grupo de que por ahí los mismos compañeros les responden, y entonces es para evitar que por ahí el mismo problema me lo pidan varios de ustedes para que se lo explique. Entonces, por ahí manden sus dudas al grupo, por las dudas que por ahí no se entienda algo cuando están estudiando, de la teoría o de la parte de problemas. No molestan, si a la hora que ustedes quieran manden, que yo por lo menos yo no tengo problema en responderle. Luis tampoco, por ahí Luis tarda un poquito más en responder, pero responde la pregunta de ustedes. O pónganle arroba y el nombre de él, digamos, para que de alguna forma le picanee o algo para que pueda responder. Bueno, ¿se entendió este problema, no? El problema de acá. Bien, fantástico, fantástico. Bueno, chicos, podemos cortar acá, porque yo a las 4 la tengo con la muchachada de Electro y me quiero tomar un 10 minutos de recreo. El viernes, sí, no, el viernes el viernes es 1 de mayo, en realidad vamos a juntarnos, si ustedes quieren, nos juntamos un rato, yo no tengo problema, yo no estoy por ir a ninguna parte. Como ustedes quieran, yo ojalá que salga asado, digo, asado de verdura, va a salir verdura asada, bien, bien light. Bueno, hagamos una cosa, juntémonos el viernes un rato, un ratito aunque sea para que consulten las cuestiones que tengan que ver con la unidad temática. Bueno, ustedes, a ver, mañana van a dar con Luis la unidad temática 6. Podemos ver inclusive ese otro problema que yo le mandé, y algo, ¿cómo es? No, profe, no dieron todavía con Luis la unidad temática 6, eso van a ver mañana. Se revela. Dijo, sí, seguramente van a dar clase de consulta. Dijo, bueno, van a repasar algo. Está bien. Está bien, entonces hagamos una cosa. El viernes, juntémonos para consultar preguntas de esta unidad, de los problemas que quedan. Si él le dijo que le iba a dar repaso, juntémonos para ver las preguntas que quedan y ya está. ¿Estamos? La unidad 5 sí terminó en la unidad 5. Seguramente si le dijo repaso, bueno, yo después le pregunto a él. El viernes nos juntamos un rato a consultar dudas de esta unidad o de la que viene. Listo, chicos, nos vemos el viernes un rato entonces. Chaucito a todos.